Ok, bendiciones hermanos. Entonces en segunda de Tesalonicenses vamos a comenzar a estudiar este tema acerca de la iniquidad. Dice en el capítulo 2 de este capítulo de Tesalonicenses de segunda, verso 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Fíjense, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios. Ok, aquí habla del misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. O sea, son dos cosas que tenemos que entender plenamente y que no manejamos normalmente. Y por eso creo que a través de comenzar este tema, que van a ser varios que vamos a estar tratando, vamos a ir comprendiendo que este tema es muy amplio y muy difícil de digerir y de comprender porque no estamos acostumbrados a este tipo de temas. Pero con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, tendremos la luz suficiente para que en los temas que sean necesarios podamos abarcar y tener claridad sobre este tema, y se van a gozar y le van a dar gracias a Dios, porque el propósito de Dios es que nuestros ojos sean abiertos cada día de una manera más amplia para tener mayores ventajas de ser vencedores. Así que aquí diríamos rápidamente que esta carta o estas cartas de Pablo a Tesalónica tienen una razón de ser, que ya estaba mucho moviéndose en Tesalónica y por muchas partes que Cristo Jesús ya estaba a punto de venir o que ya había venido. Eran todos esos rumores que había. Y es una de las primeras cartas que envía el apóstol Pablo, de acuerdo a los que han estudiado la procedencia del tiempo de cada una de ellas. Y esta la consideran una de las primeras. Por eso es que el apóstol Pablo escribe, dice, a ver, quiero que se detengan porque quiero que sepan que no va a venir el Señor sin que antes haya venido, ¿qué? El anticristo. Porque, acuérdense, ahora que vosotros sabéis que lo que retiene a este individuo es algo que está en medio de nosotros, y bueno, hay varias cosas por las cuales unos se refieren a que será el Espíritu Santo y otros dicen que no, que será esto otro. Bueno, ok, no vamos a ir ahí, pero sí lo que deja claro el apóstol Pablo aquí en el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio, para que entonces el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Dijimos que el misterio de la piedad, que es el otro misterio, es Dios, y esto lo encontramos en 1 Timoteo 3:15, que el misterio de la piedad es Dios habitando en un tabernáculo humano o en un cuerpo humano. Esta es la antítesis de lo que es el misterio de la iniquidad. Un cuerpo humano, un Dios habitando en un cuerpo humano. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesús. Ahora, el misterio de la iniquidad nos habla de un cuerpo humano también, en donde Lucifer va a entrar para ser el anticristo y llevar a la gente hacia una manifestación en plenitud, abundante de iniquidad. Pero ya está en acción, dice la palabra, el misterio de la iniquidad.
¿Por qué? ¿Por qué es un misterio? Porque aún dentro de los cristianos no se logra entender plenamente la iniquidad. No sé cuánto podamos abarcar, pero vayamos con calma. Vamos a grabar algunos videos, los que sean necesarios. Bien, tenemos que entender la diferencia de 2 o 3 cosas muy importantes. Una, ¿qué diferencia hay de lo que la Biblia llama transgresión, pecado e iniquidad? Muy bien, transgresión es aquella falta que se comete sin intención. Pecado es la falta que se comete ya con intención. E iniquidad es aquella falta que se comete con toda intención y repetidas veces. Ejemplo, si yo voy manejando, por ejemplo, y voy distraído en el teléfono, lo que sea, y alguien pasa, se da cuenta y se siente ofendido porque lo voy obstruyendo, o lo que sea, y me ofende, y probablemente yo, inclusive cristiano, reaccione a esa ofensa y responda. No fue consciente, fue inmediato, una reacción que tuve. Eso se llama transgresión, haber traspasado una ley que está escrita que no debo de hacer, porque la ley dice amarás a tu prójimo. Si yo le estoy ofendiendo, estoy traspasando, transgrediendo esa ley. Bien, pero ahí quedó en una transgresión que es muy fácil en un sentido de ser corregida. ¿Cómo? A través de reconocerla, pedir perdón y ser perdonado. Pero si en este mismo acto yo, después de haber respondido a la agresión, me quedo enojado, acelero y lo alcanzo para ahora conscientemente, de manera voluntaria, ofenderlo y ofenderlo más. ¿Por qué? ¿Por qué me ofende? Ahora yo lo voy a ofender más. Entonces esto ya no es transgresión. ¿Es qué? Es pecado. Ahora, hasta ahí quisiera detenerme y déjenme decirles que en la triple naturaleza del ser, espíritu, alma y cuerpo, lo primero que está a la vista, ¿qué es? ¿Mi espíritu o mi cuerpo? De todo el cuerpo. Y ahí están mis 5 sentidos. Así que con la transgresión yo contamino mi cuerpo. O estoy contaminando mi cuerpo. Pero con la segunda, que es pecado, ya con toda la intención de ofender, entonces eso es un pecado y eso ya viene desde mi alma. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando yo entonces ya hago repetidas veces, no solo la transgresión, pero además el pecado, entonces esto viene a convertirse en mí ya en una iniquidad. Lo cual es muy común a veces ya hoy en día en muchísimos cristianos. Se han acostumbrado tanto, están siendo atrapados de tal manera que ya no distinguen entre una transgresión, entre un pecado y entre una iniquidad. Ahora, la iniquidad es tan grave que la palabra de Dios dice que Dios visita la maldad o la iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que la cometen. ¿Qué quiere decir? Que la iniquidad no solamente me va a afectar a mí, sino a mis descendientes. Hasta la 3ª y 4ª generación. Así lo dice la Biblia. Éxodo 20, versículo 5, quien lo tenga por favor. Bueno, no, yo lo leo. Ok, capítulo 20, verso 5, dice de la siguiente manera. Habla, por ejemplo, de no te inclinarás a ellas de las imágenes ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo visito
la maldad o la iniquidad, en otra traducción es iniquidad. Aquí se tradujo por maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo lo aborrecemos? No guardando sus mandamientos. Inicuo, ven que lo vimos en la palabra inicuo en el capítulo 2 de Tesalonicenses, verso 8, dice: el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca, se manifestará el inicuo y el Señor lo matará. Inicuo quiere decir una persona sin ley. Eso significa inicuo, una persona sin ley, totalmente fuera de la obediencia, fuera de obedecer, de observar lo que Dios indica. Entonces la iniquidad nos lleva a convertirnos en inicuos, en personas sin ley, aunque creamos que estamos viviendo bajo la ley o el mandamiento de Dios. Así que es tan importante que lo empecemos a estudiar y a comprender. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos muchísimo como cristianos. Ahora, ¿dónde comienza? ¿Dónde diríamos nosotros que comienza este tipo de problemas? Este tipo de problema de la iniquidad comenzó en Lucifer. Pero la iniquidad es una palabra masculina o femenina. Femenina. La iniquidad. Y esto, si vamos al libro de Ezequiel, por favor, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Ahí vamos a encontrar precisamente lo que necesitamos saber para poder comprender. Ezequiel, 28. Ezequiel 28, disculpen. Ezequiel 28. Les leo. Algunos versos dice así. En el verso 15, por ejemplo, dice, hablando de Lucifer, porque esto se refiere a Lucifer: perfecto eras, dice el Señor, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra maldad también es traducida del original como iniquidad. Aquí la tradujeron como maldad otra vez. Pero en el verso siguiente dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Iniquidad, es decir, Lucifer está creado por Dios de una manera limpia, perfecta, pero ¿qué fue lo que lo llevó precisamente a su caída? La iniquidad. ¿Y de dónde la tomó? Bien, antes de Lucifer, la palabra de Dios en el original hebreo nos habla de otras creaciones diferentes a la nuestra. Es imposible que realmente la existencia de la cual, teniendo un Dios eterno, nosotros seamos los primeros en habitar esta tierra. La Biblia nos habla de que la tierra estaba sumergida en Génesis 1:1 en un abismo, y que Dios la saca de ahí. ¿Por qué estaba en un abismo? ¿Acaso Dios creó este planeta para dejarlo en un abismo? Por supuesto que no. Estaba ahí por una sola razón: había padecido este planeta un juicio. Y en el hebreo es bien interesante comprenderlo y verlo en blanco y negro. Así que diremos que la tierra fue sacada de ese abismo en donde había caído por causa de, la Biblia le llama no Lucifer, pero como era entonces este ser que fue manejado, utilizado para hacer perder, como ahora Lucifer, a la creación anterior, y se llama madre maldad. Término femenino, no masculino, y de ahí Lucifer fue a asomarse al abismo. Ok, cuando esa creación es destruida y es lanzado el planeta a un abismo, en uno de esos
compartimientos de ese abismo, ahí estaba madre maldad, y Lucifer fue a asomarse ahí, y entonces fue contaminado por madre maldad, porque Dios lo creó bien. ¿Para qué? Para entonces llevar a cabo el trabajo que ha estado haciendo aquí en nuestro tiempo. La iniquidad luego entonces es el ser que se reveló en la creación anterior. Cuando vamos al Museo de Antropología e Historia, ahí encontramos precisamente que se nos enseña acerca de las capas que existen. ¿Cómo les llaman a ellos? Ustedes que fueron a la escuela, yo no. Tectónicas, y de cómo los fósiles pertenecen a una era y a otra era, y esas eras no pertenecen a nuestra era. Y entonces ellos acomodan y dicen, contrario a la Biblia, que el hombre fue evolucionando. No, no es cierto, no fue evolucionando. El hombre, como está presentado ahí, es que pertenece a otras creaciones. Solo que Dios fue poniendo seres, hombres de diferente capacidad, a través de diferentes cualidades que Dios le dio acerca de las 4 letras de su nombre. A la primera creación, sabiduría; a la segunda, sabiduría, entendimiento, y ahí lo vemos. A la tercera, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y a nosotros, sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Así que son cosas que necesitamos manejar, comprender, para entender qué está pasando en Ezequiel capítulo 28 y poder entender realmente qué es lo que tenemos que hacer. Hermanos, vamos a seguir con este tema con la ayuda de Dios. Bendiciones.